Nuestra historia de hoy nos la hace llegar el amigo Reinaldo Valderrama. No es su nombre real. De hecho, me pidió que colocara otro nombre, ya que su historia es una historia muy particular y él quiere mantenerse en el anonimato. Así que el amigo Reinaldo nos envía esta historia. Hola Armando, saludos. Tengo 76 años y soy un sargento militar retirado. Pertenecí al Ejército Nacional. La siguiente historia es quizá una de las más fantasmales que hayas recibido en tu programa, porque he escuchado casi todas a la que usted pone su voz y son muy buenas, espeluznantes y no dudo que sean verídicas. Así que empiezo y recalco, mi historia, Armando, es completamente real. Y lo que van a descubrir a continuación es quizá uno de los relatos más espantosos que hayan escuchado. Esta historia formó parte de los cuentos de terror de mi compañía por mucho tiempo, hasta que mis superiores prohibieron que siguiéramos hablando de ella. Nos vamos al año 1978. Yo hacía patrullaje constante en la frontera con Colombia, con un grupo de elementos que conformaban la unidad a la que pertenecía yo en ese momento. Por seguridad omitiré el nombre de la zona en ese lado de la frontera y a qué estado dependía, así como el batallón al que yo pertenecía. En aquellos años los componentes delictivos imperaban con mucha fuerza: guerrilla, narcotráfico, contrabando, aún están, pero antes había un apertrechamiento por parte de ellos para tratar de menguar nuestras fuerzas. Estos grupos abundaban, pero la violencia entre esos elementos era de otro nivel. Y cuando digo de otro nivel, me refiero a un nivel oscuro. A finales de esos años hubo un auge y proliferación de sectas diabólicas y de otra índole pseudo-religiosa que tenían sus actividades en la zona fronteriza colombo-venezolana. En una noche de diciembre de ese año 1978, nos enviaron a un poblado a revisar un llamado de actividad de contrabando en una casa situada en un cerro boscoso. Llegando al lugar, comenzamos a patrullar la zona. Éramos 2 unidades en total las asignadas para barrer el área. Después de un buen rato cayó la noche y decidimos montar guardia en esa casa, la cual hallamos desocupada, pero eso sí, con los implementos necesarios para la fabricación de estupefacientes en cantidades importantes. Al parecer, recibieron algún tipo de pitazo y huyeron antes de que nosotros llegáramos al lugar. Como decía, se hizo de noche, así que todos los elementos nos coordinamos para comenzar nuestra guardia nocturna. Pasaba el tiempo y todo marchaba sin novedad hasta que a altas horas, a eso de las 2 de la madrugada, recibimos una llamada por radio informándonos sobre un problema en una casa cercana a nuestra ubicación. Nos indicaron que fuéramos a apoyar a un contingente de la Guardia Nacional que ya se encontraba en el sitio, porque la situación era de violencia extrema con presunto secuestro. Así que de las 2 unidades, la que yo comandaba respondió al llamado dejando a la otra en esa casa. Emprendimos pues el camino en la camioneta hasta la ubicación que nos habían indicado. Al llegar, nos llevamos una gran sorpresa, amigo Armando, ya que la casa en cuestión estaba completamente abandonada y rodeada de maleza. Era una residencia de 2 pisos, lejos de la carretera, pero repito, abandonada desde hacía mucho tiempo. Llamé por radio para verificar ubicación. Recuerden, los GPS no estaban sino en las mentes de los creadores. Mi superior en la central me confirma por radio que estábamos en el sitio indicado. Yo, con el respeto del caso, sin contradecir la cadena de mando, le dije que no había nadie en esa casa, ni situación de riesgo, y tampoco estaban los compañeros de las fuerzas de cooperación. Igual, mi mayor dio la orden por radio de revisar exhaustivamente el lugar y que tuviéramos cuidado porque había, repito,
Había una actividad delictiva con elementos armados y con ánimos de batalla. Me pareció muy extraño esta situación y el parte de mi mayor, porque parecía que allí en esa casa no vivía nadie desde hacía años. A pesar de eso, no quedó de otra que obedecer. Así que encendimos nuestras linternas y comenzamos a inspeccionar con mucha precaución la zona perimetral sin ingresar por los momentos a la casa. Después de un rato asegurábamos el área con la novedad de que estaba limpia de sospechosos o de actividad belicosa. Cuando nos acercamos a la casa, siempre atentos y en posición ofensiva, comenzamos a percibir un olor muy pestilente como a animal muerto. No di la orden de ingreso porque todo me parecía extraño, así que regresé a la patrulla acompañado de un cabo segundo y un distinguido. En total, éramos 6 elementos quienes estábamos en ese patrullaje. El resto quedó afuera de la casa esperando mi orden para ingresar. En la patrulla me comunico nuevamente por radio con la base, notificándole a mi mayor la novedad que el perímetro estaba despejado y que procedíamos a ingresar a la casa abandonada. Una vez más, nos dijo luz verde, autorización. Recuerdo que intercambié mirada con el cabo y el distinguido, quienes se levantaron de hombros como diciendo, ¿para qué ingresar si no hay nadie? Qué equivocados estábamos, amigo Armando. Nos acercamos nuevamente a la casa y coordinamos para entrar y llevar así a cabo una inspección profunda, ya que el reporte lo habían hecho elementos de la Guardia Nacional que solicitaban refuerzos ante el altercado que supuestamente estaba sucediendo en ese punto, un punto donde no estaba pasando nada. Todo se empezaba a tornar muy raro. Sin embargo, siguiendo la orden, comenzamos a meternos en la casa uno por uno. Una vez adentro, pudimos observar, iluminando con las linternas, que efectivamente estaba abandonada, llena de grafitis, y olía mucho a orín y animal muerto. Ese olor que nos recibió afuera era protagonista dentro de la casa también. Más adentro, en otras paredes, había pintados símbolos satánicos y otros dibujos desconocidos para nosotros, así como plumas negras tiradas en el suelo, pentagramas en el piso, velas derretidas y manchas oscuras en las paredes. Pero repito, amigo Armando, por lo que veíamos, eso llevaba allí mucho tiempo. Subí con un soldado a la segunda planta y allí solo pudimos ver murciélagos. También había plumas negras, pero alrededor se podía ver sangre seca y ese olor de muerte era más intenso en el piso de arriba. En ese momento recuerdo que le dije al soldado, este es un lugar de rituales, este es el lugar del mal, mejor bajamos y nos vamos. Y así fue, bajamos, informé a los demás elementos y decidimos salir de allí. No había ninguna actividad de secuestro, peligro ni apoyo urgente por parte de algunos compañeros de la guardia. Una vez afuera, justo cuando estábamos por darle un ruedo a la casa por última vez, en la planta de arriba se escuchó un grito desgarrador. Nos tomó por sorpresa, ya que creíamos haber inspeccionado toda la casa y juró por todas las cruces que allí no había nadie. Pero comenzamos a pensar que tal vez habíamos pasado por alto alguna zona, algún rincón de la planta alta, así que sin dudarlo, revisamos arriba, nada. Pero esos gritos eran claritos, nos ponía la piel de gallina. Decidimos bajar y reunirnos en la planta baja y buscar con mayor ahínco sin dejar un sitio por revisar. En esa estábamos cuando oíamos pasos en la planta de arriba. Golpes fuertes de pisadas. Recuerdo que casi todas las linternas iluminaron hacia ese sitio. Entonces vimos a una joven mujer, adolescente quizás, cerca de la entrada del pasillo superior que da a los cuartos. Esta chica llevaba una chaqueta de blue jean vieja y rota y una gorra de viseras laterales que le cubría el rostro casi por completo. Fue una visión rápida de pocos segundos, pero lo suficiente para detallarla. La muchacha se metió al pasillo y se adentró en los cuartos de arriba, y los gritos se hicieron ensordecedores. Todos
Me pedían una solución, esperaban una orden mía. Me decían: ¿qué hacemos, mi sargento? Di la orden de que el cabo y el distinguido que me habían acompañado a la camioneta a llamar por radio subieran a investigar junto con otro elemento el piso de arriba de la casa. Obedecieron, subieron y todos nos quedamos abajo esperando. Mientras un silencio de muerte de manera inmediata inunda el lugar. No se oía nada. Comencé a llamar tanto al cabo como al distinguido que estaban arriba dándole la orden de que bajaran. Los llamé varias veces y nada. No recibimos respuesta alguna, lo que nos pareció muy sospechoso. Con mucho cuidado y algo de miedo, subimos en busca de ellos. Al llegar nos dimos cuenta de que tanto la muchacha como nuestros compañeros ya no estaban. Solo pudimos ver sus cascos, armas y linternas tirados en el suelo. De manera desesperada buscamos por todos lados, pero no encontramos rastro alguno de ellos. De repente, mientras buscábamos, comenzamos a escuchar afuera de la casa los gritos del cabo y del distinguido junto con el otro soldado. Eran gritos de miedo y dolor. Sin pensarlo dos veces, corrimos lo más rápido que pudimos y al salir, los gritos se escuchaban detrás de la casa, pero lejos, cada vez más y más lejos. Nos dirigimos a la parte trasera y empezamos a atravesar la espesa maleza, iluminando con nuestras linternas ese monte. Nuestro objetivo primordial ahora era ubicar a nuestros compañeros. De repente, los gritos cesaron y después de un largo trayecto a través del monte, finalmente los encontramos. Estaban tirados entre los arbustos. Cuando nos acercamos, los vimos completamente en shock, casi desnudos, arañados, pálidos y jadeantes. Pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo bajaron de la planta alta si nosotros estábamos abajo y era la única salida? Lo más aterrador de todo fue descubrir que los tres no solamente estaban heridos, sino que el distinguido presentaba un ojo fuera de su órbita. Tanto el cabo como el otro soldado tenían una profunda herida a nivel del hombro y a nivel abdominal respectivamente. Los cargamos, los llevamos a las patrullas, radiamos la novedad y nos metimos dentro de la camioneta. 2 días después, el alto mando organiza un intenso operativo en esa área para intentar descubrir qué había pasado en la casa. Llegamos nuevamente, amigo Armando. Era casi de noche. Volvimos a recibir ese olor hediondo. Volvimos a ver las mismas velas, las mismas plumas. Ya éramos más los elementos que conformaban esta unidad de inspección. Subimos y cuando llegamos a la parte de arriba, allí, en el centro de uno de los cuartos, estaba la chica con su chaqueta sucia y rota. Esta vez no llevaba la gorra. Detallé entonces su rostro. Era una muchacha adolescente con una mirada de terror. Allí nos percatamos que se estaba apuñalando en el vientre y cada puñalada iba acompañada de un grito desgarrador. Cuando intenté agarrarla para que dejara de autolesionarse, la chica desapareció. Se evaporó, se esfumó, amigo Armando, lo juro por la memoria de mis padres. Era como tratar de agarrar humo. Esta experiencia, por supuesto, fue muy, pero muy profunda para mí y para todos los que formamos parte de la primera inspección como de la segunda. El olor a muerte, el escalofrío no cesaron, sino con los años al pasar. Al final, los superiores decidieron no continuar en esa investigación y se nos prohibió con el tiempo hablar de esa experiencia. Aquí se las narro, se la escribo para que usted, amigo Armando, la haga pública, porque yo, que era alguien completamente incrédulo con relación a lo paranormal, viví quizá uno de los relatos fantasmales en carne propia, más espeluznantes que cualquiera puede siquiera imaginar vivir.